Antes del tiempo, antes de la luz, antes incluso de que existiera un antes, no había nada. Ni estrellas, ni cielo, ni tierra. Solo un abismo profundo, oscuro, inmenso, un vacío que parecía no tener fin. Y en medio de ese silencio absoluto, algo se movía. Una presencia invisible, poderosa, eterna. El Espíritu de Dios. No hacía ruido, pero estaba lleno de intención. No tenía forma, pero contenía todo lo que estaba por nacer. Entonces ocurrió. Una voz rompió el silencio. No fue un grito, no fue un estruendo, fue una palabra con autoridad infinita. Sea la luz. Y la luz apareció. No luchó contra la oscuridad. No pidió permiso. Simplemente existió. Y en ese instante, el universo dejó de ser vacío y comenzó a tener propósito. Dios vio la luz y supo que era buena. Separó la luz de la oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad noche. Y así, por primera vez, el tiempo comenzó a correr. El primer día. Pero la historia apenas empezaba. Al segundo día, Dios extendió los cielos, como si abriera un lienzo infinito. Separó las aguas, formando una inmensidad azul que aún hoy no alcanzamos a comprender. El cielo no era solo espacio, era una promesa de algo más grande. Al tercer día, la tierra emergió. Los mares se recogieron, obedientes, y la tierra firme apareció. Pero no estaba vacía por mucho tiempo. De pronto brotó vida. Hierba, árboles, flores. Todo con una belleza tan perfecta que parecía diseñado con amor. El cuarto día, Dios levantó la mirada hacia lo alto y encendió las estrellas. Millones, incontables luces en la oscuridad. Creó el sol para gobernar el día y la luna para acompañar la noche. Cada uno en su lugar, sin chocar, sin fallar, como una coreografía divina. El quinto día, los cielos y los mares dejaron de estar solos. El agua comenzó a moverse. Peces de todos los tamaños danzaban en sus profundidades. Y en el cielo, alas. Aves surcando el aire, libres, vivas, llenas de propósito. Dios los bendijo. Les dio vida y les dio multiplicación. El sexto día, todo cambió. La tierra dio vida a animales. Algunos fuertes, otros pequeños, algunos salvajes, otros tranquilos. Todo estaba listo, todo estaba en su lugar. Pero faltaba algo. Dios hizo una pausa. Como un artista antes de su obra maestra, como un padre antes de conocer a su hijo. Entonces dijo algo diferente, algo que nunca había dicho antes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y del polvo de la tierra formó al hombre. No lo creó con una palabra, lo formó con sus manos. Y luego hizo algo aún más íntimo. Sopló aliento de vida en su nariz. Y el hombre vivió. No era solo una creación más. Era especial. Tenía propósito. Tenía identidad. Tenía conexión con Dios. Dios lo colocó en un lugar perfecto, el Edén. Un jardín donde todo era abundancia. Donde no existía el miedo. Donde la presencia de Dios no era lejana, era cercana. Allí, el hombre no estaba solo por mucho tiempo. Dios vio su corazón y dijo, no es bueno que estés solo. Entonces, de su propio ser, creó a la mujer. Y cuando el hombre la vio, algo dentro de él despertó. Por primera vez no estaba solo. Y así, en 6 días, lo imposible se volvió realidad. El caos se volvió orden. El vacío se volvió vida. Y en el séptimo día, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba completa. Perfecta. Pero esta historia no termina ahí. Porque en ese jardín perfecto, comenzará una decisión. Una elección que cambiará el destino de la humanidad para siempre. El Edén no era solo un lugar hermoso, era perfecto. El aire era puro. El agua cristalina. Los árboles cargados de fruto, abundante y sin esfuerzo. Y lo más increíble, Dios caminaba con ellos. No como una figura lejana, no como un misterio, sino como alguien cercano. Como un padre, como un amigo. Adán y la mujer,
aún sin nombre en ese momento, vivían sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. No sabían lo que era el dolor, ni la traición, ni la pérdida. Solo conocían una cosa: confianza. Pero en medio del jardín había algo diferente. Dos árboles destacaban entre todos. Uno era el árbol de la vida. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios fue claro: de todo árbol puedes comer, pero de ese no, porque el día que comas de él, morirás. No era una amenaza, era una advertencia. Una línea, una elección, y todo parecía en paz, hasta que apareció el susurro. No llegó con ruido, no irrumpió con fuerza. Se deslizó, silencioso, astuto. La serpiente no era una criatura cualquiera. Había algo en ella, una inteligencia torcida, una intención oculta. Se acercó a la mujer, no con violencia, sino con una pregunta. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? La duda acababa de entrar al mundo. La mujer respondió, segura al principio: podemos comer de todos, excepto de ese. Si lo hacemos, moriremos. Y entonces, la mentira más peligrosa de la historia fue pronunciada con suavidad. No morirán. El ambiente cambió. La verdad es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Él. Ya no era solo una duda, era una tentación. La mujer miró el fruto. Antes lo había visto muchas veces, pero ahora era diferente. Se veía bueno, atractivo, deseable. No solo para comer, sino para ser más. Y en ese instante tomó la decisión. Extendió la mano, tomó el fruto y comió. El primer acto de desobediencia. Luego, se lo dio a Adán. Y él también comió. Y en ese preciso momento, todo cambió. No hubo un trueno. No cayó fuego del cielo. Pero algo dentro de ellos se rompió. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero no como esperaban. Sintieron algo nuevo, algo desconocido. Vergüenza. Por primera vez se vieron y quisieron esconderse. Cubrieron su desnudez con hojas, como si pudieran ocultar lo que había sucedido. La inocencia había desaparecido. Entonces, se escuchó un sonido familiar en el jardín. Dios, caminando, como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Adán y la mujer no corrieron hacia él. Corrieron a esconderse. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. No porque no lo supiera, sino porque Adán necesitaba escucharlo. Tuve miedo, respondió. Y ahí me escondí. Miedo. Una palabra que nunca había existido en ese lugar. Hasta ahora, Dios hizo preguntas, no para acusar, sino para revelar lo que ya había en sus corazones. Y finalmente, la verdad salió. Habían desobedecido. Habían cruzado la línea. Entonces llegaron las consecuencias. No como venganza, sino como justicia. La serpiente sería maldita. La mujer sentiría dolor. El hombre trabajaría con esfuerzo la tierra. Y algo aún más doloroso. Serían expulsados del Edén, del lugar donde todo era perfecto, del lugar donde caminaban con Dios sin barreras. Pero incluso en medio de ese momento, hubo algo inesperado. Una promesa. Dios habló de un futuro, de alguien que vendría, alguien que aplastaría el mal, aunque sería herido en el proceso. Una esperanza en medio de la caída. Antes de irse, Dios hizo algo más. No los dejó cubiertos con hojas. Les hizo túnicas. Los cubrió él mismo. Aún después de fallar, aún los cuidaba. Y así, salieron del jardín, no como eran antes, sino cambiados. El mundo ya no sería fácil. La vida ya no sería perfecta. Pero algo permanecía. Dios no los había abandonado. Y desde ese momento, comienza la historia de la humanidad. Una historia de caídas, de luchas, de búsqueda, pero también de redención. Fuera del Edén, la vida era distinta. La tierra ya no daba fruto fácilmente. El esfuerzo ahora era parte del día a día. El dolor había entrado al mundo.
Pero también había esperanza. Adán y Eva comenzaron a construir su vida, y con el tiempo nació su primer hijo. Lo llamaron Caín. Eva lo miró con asombro, como si en él hubiera una promesa, una señal de que la vida continuaba a pesar de todo. Después nació su segundo hijo, Abel. 2 hermanos, 2 caminos que aún no sabían que estaban destinados a chocar. Con el tiempo, crecieron. Caín se convirtió en trabajador de la tierra, fuerte, constante, acostumbrado al esfuerzo. Abel, en cambio, fue pastor. Cuidaba ovejas. Observaba. Era más tranquilo. Ambos conocían a Dios. Ambos sabían que había algo más grande que ellos. Un día decidieron ofrecer algo a Dios. Caín llevó frutos de la tierra. Era lo que tenía. Era el resultado de su trabajo. Abel llevó algo diferente. Lo mejor de su rebaño. Las primeras crías. Lo más valioso. No era solo una ofrenda, era una entrega desde el corazón. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El silencio se volvió pesado. Caín sintió algo que empezaba a crecer dentro de él, algo oscuro, algo que no sabía controlar. Enojo, pero no un enojo cualquiera, uno que se mezcla con orgullo, con comparación, con rechazo. Su rostro cambió. Su mirada se endureció. Dios no lo ignoró. Se acercó, como lo había hecho antes con Adán. ¿Por qué estás enojado?, le preguntó. Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta y quiere dominarte. Pero tú puedes dominarlo. Era una advertencia, una oportunidad, un momento para elegir una vez más. Pero Caín no escuchó. Un día llamó a su hermano. Vamos al campo. Abel fue confiado, sin saber lo que venía. Y ahí, en medio del silencio de la tierra, el enojo se convirtió en acción. Caín levantó la mano y mató a su hermano. Por primera vez en la historia, la vida fue arrebatada por otra vida. El mundo había cambiado otra vez. Dios volvió a hablar. ¿Dónde está tu hermano? Caín respondió, frío, distante. No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la verdad no se puede esconder. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Las consecuencias llegaron. La tierra ya no respondería a Caín. El lugar que conocía dejaría de ser suyo. Sería un errante, un fugitivo. Y entonces, el mismo Caín que no mostró misericordia, pidió misericordia. Es demasiado castigo. Cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí, algo sorprendente sucede otra vez. Dios no responde con destrucción. Responde con protección. Le pone una marca. No como vergüenza, sino como señal. Nadie lo tocaría. Caín se fue. Lajas, con el peso de lo que había hecho, pero aún con vida. El tiempo pasó. Adán y Eva tuvieron otro hijo. Lo llamaron Set. Y Eva dijo algo profundo. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Como si la historia no hubiera terminado. Como si la esperanza siguiera viva. Y desde ese momento, las generaciones comenzaron a multiplicarse. Unos se alejaban de Dios, otros comenzaban a buscarlo. Aquí empieza algo importante. Por primera vez se menciona que las personas comenzaron a invocar el nombre de Dios. En medio de un mundo roto, había quienes aún querían acercarse a Él. Pero la humanidad seguiría cambiando. Y no precisamente para bien. Porque lo que empezó como un error, se convertiría en una corrupción cada vez más profunda. Hasta que un día, Dios miraría al mundo y tomaría una decisión que sacudiría toda la creación. El tiempo pasó, las generaciones crecieron, las ciudades comenzaron a formarse, la humanidad se multiplicó sobre la tierra, pero algo empezó a cambiar. El corazón del hombre. Lo que antes era una simple desobediencia, ahora se había convertido en una forma de vivir. La violencia aumentó. El egoísmo creció. La maldad dejó de ser un error y se volvió normal.
Las personas ya no buscaban a Dios. Vivían como si Él no existiera. Y entonces, Dios miró al mundo. Lo que vio no era lo que había creado al principio. El corazón del hombre estaba lleno de maldad, constantemente. Los pensamientos, las intenciones, todo estaba torcido. Y algo profundo ocurrió. Dios se entristeció. No como un humano débil, sino como un creador que ve su obra destruida por dentro. Entonces tomó una decisión. No impulsiva, no llena de ira descontrolada. Una decisión justa, pero dolorosa. Borraré al hombre que he creado. El silencio volvió a cubrir la historia. Pero no todo estaba perdido. En medio de un mundo corrompido, había alguien diferente. Un hombre llamado Noé. Noé no era perfecto, pero era justo. No seguía a la multitud. No vivía como los demás. Caminaba con Dios. Y eso lo cambió todo. Dios habló con él. Le reveló lo que estaba por venir. Un diluvio. Agua cayendo del cielo. Agua brotando de la tierra. Agua cubriéndolo todo. El fin de todo lo conocido. Pero también le dio una instrucción. Construir un arca. No era un barco pequeño. No era un barco pequeño. Era enorme. De madera resistente. Con niveles, espacios, medidas exactas. Un refugio en medio del juicio. Y aquí viene algo increíble. Nunca había llovido así antes. Noé estaba construyendo algo, para algo que nadie había visto. Día tras día, martillo tras martillo, la gente lo veía. Se burlaban, se reían, lo llamaban loco, pero Noé seguía, porque confiaba, aunque no entendiera todo. Cuando el arca estuvo lista, Dios le dio una última instrucción: entrar con su familia y llevar animales, de dos en dos, machos y hembras. Vida, preservada en medio de la destrucción. Y entonces, el día llegó. El cielo se oscureció. El aire cambió. Y comenzaron a caer las primeras gotas. Pero no fue una lluvia común. Fue un torrente. Un diluvio sin pausa. El cielo se abrió y la tierra también. El agua subía y subía. Cubrió campos, cubrió montañas, cubrió todo. El mundo que conocían desapareció. Dentro del arca había silencio. Noé, su familia, los animales. Todos sabían que algo inmenso estaba ocurriendo afuera. Pero estaban a salvo. No por suerte, sino por obediencia. Durante días, semanas, incluso meses, el agua dominó la tierra. Hasta que finalmente comenzó a descender. El arca descansó. Sobre una montaña, todo estaba quieto otra vez. Noé esperó. No salió apresurado. Soltó aves. Observó. Fue paciente. Hasta que finalmente la tierra estuvo lista. Cuando salieron, el mundo era distinto. Limpio, pero vacío. Silencioso, pero lleno de oportunidad. Y lo primero que hizo Noé no fue construir, no fue explorar, fue adorar. Ofreció algo a Dios. Reconoció que había sido salvado, que había una razón para seguir viviendo. Y entonces, Dios respondió, hizo una promesa, una que aún hoy sigue en pie. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y dejó una señal, un recordatorio visible en el cielo, el arco iris. Cada vez que aparece, no es solo algo hermoso. Es una promesa de misericordia, de paciencia, de que incluso después del juicio hay esperanza. Pero la historia aún no termina, porque incluso después de empezar de nuevo, el corazón del hombre seguiría siendo un desafío. Y por esto, la humanidad volvería a unirse, pero no para buscar a Dios, sino para desafiarlo. Después del diluvio, la tierra volvió a llenarse de vida. Los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse. Las familias crecieron, los pueblos nacieron, y poco a poco la humanidad volvió a extenderse.
Pero esta vez había algo distinto. Todos hablaban un mismo idioma, una sola lengua, una sola forma de entenderse. No había barreras, no había confusión. Todo parecía perfecto para construir, para avanzar, para crecer. Un día, un grupo de personas decidió establecerse en una llanura, un lugar amplio, fértil, ideal para construir algo grande. Y entonces surgió una idea, no pequeña, no humilde, ambiciosa. Construyamos una ciudad, dijeron, y una torre que llegue hasta el cielo. Pero no era solo una construcción, era una declaración. Así haremos famoso nuestro nombre, y no seremos dispersados por la tierra. Por fuera parecía progreso, por dentro era orgullo. No querían depender de Dios. No querían obedecer el propósito de llenar la tierra como Él había dicho. Querían quedarse, querían control, querían alcanzar el cielo por sus propios medios. Y comenzaron a construir. No usaron piedra, hicieron ladrillos. No usaron mezcla común, usaron asfalto. Era tecnología avanzada para su tiempo. Era organización, esfuerzo, unidad. La torre comenzó a crecer. Nivel tras nivel, más alta, más imponente. Como si cada ladrillo dijera, no necesitamos a Dios. Pero entonces, Dios descendió. No porque la torre realmente alcanzara el cielo, sino para observar el corazón detrás de ella. Y vio algo peligroso. No la altura de la torre, sino la unidad del hombre, sin dirección correcta. Ahora nada los detendrá, dijo. Ush, sí siguen así. No era admiración, era advertencia. Entonces tomó una decisión. No destruiría la torre con fuego. No enviaría un diluvio. Haría algo más profundo. Confundiría su lenguaje. De un momento a otro, las palabras dejaron de tener sentido. Uno hablaba, el otro no entendía. Las instrucciones se perdían. La coordinación desaparecía. Lo que antes era unidad se convirtió en frustración. La construcción se detuvo. No por falta de fuerza, sino por falta de entendimiento. La gente comenzó a dispersarse. Grupos separados, lenguas diferentes, culturas nuevas. Y así, la humanidad se esparció por toda la tierra. A ese lugar lo llamaron Babel, porque allí las lenguas fueron confundidas y la gran torre quedó incompleta. Como un recordatorio silencioso, el hombre puede construir mucho, pero sin Dios, siempre algo faltará. Pero en medio de esa dispersión, Dios no había terminado su plan, porque entre todas las personas en la tierra, escogería uno. No por ser el más poderoso, ni el más rico, sino por algo más profundo. Fe. Un hombre llamado Abraham. Y a través de él, Dios comenzaría una historia completamente nueva. Una historia de promesas, de pruebas, de propósito, que cambiaría el rumbo de toda la humanidad. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez comenzaste este video por curiosidad, pero ahora sabes que hay algo más. Desde el principio, cuando todo era vacío hasta cada historia que escuchaste, hay un mensaje claro. Dios nunca ha dejado de estar presente. Aun cuando el ser humano falló, aun cuando el mundo se llenó de oscuridad, aun cuando el camino parecía perdido, Dios siguió buscando al hombre. Y eso incluye tu vida. No importa lo que hayas vivido. No importa cuántas veces hayas dudado. No importa qué tan lejos sientas que estás. Dios no se ha alejado de ti. Hoy puede ser el momento de volver a creer, de volver a confiar, de abrir tu corazón, aunque sea poco a poco. Porque la fe no comienza con tener todas las respuestas, comienza con dar un paso. Un solo paso hacia Él. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores.